¿verdad? Y gente que está de vacaciones también. Entonces vamos a reiniciar el estudio del libro de Hechos. Así que voy a pedirles que abran sus Biblias continuar en el capítulo 18. En el capítulo 18, que ahí dice Pablo en Corinto, pero lo vamos a enfocar desde una perspectiva distinta, especialmente en lo que corresponde a cuáles fueron o son las características que hicieron del ministerio de Pablo un ministerio fructífero. Quizás algunos dirían un ministerio de éxito, ¿no? Entonces, pero sobre todo un ministerio fructífero que fue fiel al llamado de Dios, como él dijo, no fui rebelde a la visión celestial, y que produjo mucho fruto, no solo en su ministerio, sino que también ayudó a la expansión de la iglesia, ayudó mucho a la edificación de la iglesia con los libros o escritos, ¿verdad?, epistolares. Así que vamos a leer este pasaje de Hechos 18, que aquí en la Biblia se titula Pablo en Corinto, pero vamos a enfocar desde la perspectiva de cuáles fueron las características de su ministerio, ¿no?, que le dieron fruto, de manera que podamos aplicarlo también en nosotros, en nuestro liderazgo, en nuestro servicio, en nuestra vida, en nuestro ministerio, según sea el caso, ¿verdad?, de cómo también nosotros podemos desarrollar un ministerio fructífero, ¿no?, y de éxito, si quieren decir. Muy bien, entonces Hechos 18 dice: después de estas cosas, y se refiere a lo anterior, ¿no? En el capítulo anterior estaba Pablo en Tesalónica, luego en Berea, luego en donde más estuvo, en Atenas, y ahora está en Corinto, la antigua Grecia. Entonces dice: después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer. Por cuanto Claudio, está hablando del emperador de aquel entonces, emperador romano, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Ya desde ese tiempo vemos la persecución de los judíos, ¿no? Entonces Pablo fue a ellos, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo, y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos: vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, yo, limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Y saliendo de allí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses, enseñándoles. ¿Qué les enseñaba? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal, diciendo: este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Y al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos: si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derecho, yo os toleraría. Pero si son cuestiones de palabras y de nombres y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Y los echó del tribunal, a los judíos y a Pablo y todo. Yo no quiero ver estas cosas. Vean ustedes cómo se desarrollan, son cosas de judíos. Y entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal. Delante del tribunal, ahí estaba el juez, y el juez como si nada, ¿no? Pero a Galión nada se le daba de ello. Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días ahí,
Después se despidió de los hermanos y navegó a Siria. ¿Y con él quiénes? Priscila y Aquila, los que se habían encontrado en su momento, ya los incorporó a su ministerio, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea porque tenía hecho voto. Y llegó a Éfeso y los dejó allí, y entrando en la sinagoga discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió, sino que se despidió de ellos diciendo: es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros si Dios quiere. Y zarpó de Éfeso. Hasta ahí vamos a leer. Quisiera que oremos un momento. Señor amado, te damos gracias por esta palabra tuya, Señor, que es palabra de vida, es palabra de verdad. Y tu palabra, Señor, es la que nos encamina, es la que nos instruye. Tu palabra, Señor, es la que nos alumbra en el camino que debemos andar. Y gracias, Señor, por habernos dejado tu palabra, porque ella nos enseña, es de allí donde sacamos todos los principios de vida, Señor, los principios para servirte. Señor, por ella conocemos tu propósito y tu voluntad para nuestra vida. Hoy, Señor, te rogamos que abra nuestro entendimiento espiritual para comprender esta palabra y, Señor, la recibimos como lo que es palabra de Dios. Háblanos, instrúyenos, edifícanos, exhórtanos, Señor, por medio de esta palabra. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén. Amén. Muy bien. Entonces, todos sabemos que la misión de la iglesia es predicar todo el evangelio a toda criatura en todas las naciones, ¿verdad? Es el mandato que Dios nos ha dado como iglesia, ¿verdad? Y como sus hijos, ¿no? Su pueblo de Dios. O sea, toda la iglesia es llamada a predicar todo el evangelio a toda criatura y a todas las naciones. Ahora, Dios usa personas para eso. La iglesia son personas. La iglesia no es una institución, sino la iglesia se puede definir más como un organismo más que una organización, porque estamos hablando de personas vivas, piedras vivas, dice Pedro, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, de esas personas, que todos los nacidos de nuevo, todos los cristianos, ¿verdad?, que han aceptado a Cristo como Señor y Salvador, aunque todos somos llamados a predicar el evangelio a toda criatura, no obstante, todos sabemos también que Dios como que selecciona, escoge a ciertas personas con ciertas cualidades o características para que desarrollen, digamos, más esta labor, ¿verdad? Aunque todos tenemos que predicar, pero hay algunos llamados, escogidos por el Señor para esta labor, ¿sí? Estas personas, precisamente, tienen ciertas cualidades, cierto desarrollo personal, ciertas características que van desarrollando, de manera que Dios puede usarlos a ellos de una manera más productiva, ¿amén?, más fructífera, digamos. Uno de ellos es este varón, este personaje que encontramos aquí en la Biblia, llamado el apóstol Pablo, ¿verdad? Y el Señor específicamente le dijo en otro pasaje más adelante, en Hechos 26, del versículo 15 al 17, que voy a leer, que le dice: y el Señor dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. Librándote de tu pueblo y a los gentiles, o sea, todos aquellos que no son judíos, a las naciones gentiles, dice, a quienes ahora te envío. ¿A dónde fue enviado Pablo? A los gentiles, a las naciones gentiles, ¿verdad? Así que en este pasaje especialmente de este que hemos leído, Hechos 18, vamos a encontrar algunas de las cualidades que precisamente Pablo desarrolló en su vida y en su ministerio, y que nos sirven como referencia, nos sirven como ejemplo para todos los que estamos en esta misma labor, ¿no? Toda la iglesia hemos sido llamados a este mandato de predicar el evangelio, y si vemos estas cualidades en Pablo y logramos desarrollar nuestra vida, creo que también nosotros podemos ser usados por Dios, ¿verdad? Como Dios quiere, ¿no? Entonces, veamos acá, hermanos, mantenga su Biblia abierta desde el versículo 1 en adelante, que veamos cómo Pablo fue desarrollando o perfeccionando estas cualidades en su vida, que permitieron tener un ministerio fructífero, ¿no? Y yo creo que todos aquí, y todo cristiano, todo ministro, todo líder, todo servidor de Dios quiere tener fruto en su ministerio. Yo creo que no solamente quieren servir, sino que su servicio
sea fructífero, ¿verdad? ¿No? Que sea para bien tanto de uno como de otros. Entonces, ¿qué encontramos aquí? Desde el versículo 1, encontramos primeramente que Pablo era un hombre de Dios que estaba siempre activo. Era un hombre de Dios siempre activo. El versículo 1 dice, después de estas cosas, ¿qué cosas? Que había estado en Berea, había estado en Tesalónica, había estado en Atenas, y ahora después de estas cosas, o sea, cada viaje cansa, hermano. Cada viaje toma un tiempo, y en esos tiempos más, porque eran viajes por barco, que podían tomarles dependiendo de la distancia, ¿verdad? 15 días, 30 días, 40 días, dependiendo. No tenía las facilidades que hoy se tienen, ¿no? Del avión y el transporte de diversos niveles, ¿no? Por tren, por buses. Esos tiempos eran un poco complicados. Imagínense pasar 15, 20, 30, 40 días en un barco, comer, bañarse, dormir, amanecer, acostarse. No era tan sencillo, ¿no? Pero aún Pablo está saliendo de este viaje e inmediatamente lo vemos aquí en ¿qué? Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y ¿a dónde va? A Corinto. O sea, estaba constantemente en actividad, ¿no? Miren, hay que diferenciar el activismo de la actividad en el reino de Dios. El activismo es simplemente estar preocupado de estar haciendo alguna cosa para sentir como que uno está sirviendo a Dios, ¿no? Es activismo, está llenando la agenda, llenando los espacios, llenando los tiempos con algo, cualquier cosa que sea, pero algo tengo que hacer. Aquí no se trata de eso, sino de hacer lo que Dios nos ha mandado a hacer. No hacer algunas cosas para llenar agenda, llenar espacio, no, hacer lo que Dios nos mandó a hacer y mantenerse activo en eso, ¿sí? ¿Ya? Entonces aquí vemos a Pablo que estaba ocupado siempre sirviendo a Dios en lo que Dios le mandó a hacer, en todo tiempo y en todo lugar, exactamente, ¿verdad? ¿Ya? Entonces esa es una característica muy importante. Todos aquí sabemos que Dios siempre llama, escoge, selecciona, ¿verdad? Y envía a los que están activos, los que están trabajando, los que están ocupados en las cosas de su reino, ¿verdad que sí? Muy bien, entonces desarrolle eso, manténgase activo sirviendo al Señor, ¿verdad? A Pablo aquí, por ejemplo, no lo vemos tanto en un púlpito. Él no estaba tanto en un púlpito. Bueno, la característica misma de su ministerio no era tanto para un púlpito, aunque los sábados, fielmente cada sábado estaba ahí en la sinagoga, ¿verdad? Pero después de eso, ¿verdad? Los demás días, ¿dónde estaba? En la calle, en el camino, estaba con la gente, visitando aquí, yendo para allá, viajando para allá, haciendo la obra que Dios le había llamado a hacer, ¿eh? Activo constantemente, ¿no? Aunque eso le tomara tiempo, le tomara de esfuerzo, un poco de desgaste o cansancio. Miren, acabamos de venir de este viaje a Pucallpa y la verdad hasta ahorita me duele la espalda. Hasta ahorita me duele. ¿Y por qué me duele la espalda? Bueno, fuera si hubiera sido una cama. Ahí no conocen cama. No hay hamaca tampoco. O por lo menos no había. ¿Ah? ¿Ah? Es que no es Pucallpa ciudad, sino de ahí hemos entrado en la comunidad nativa, adentro, en la espesura de la selva. Por eso vieron ese viajecito en el bote, ¿no? El pequepeque ahí para adentro. Solo ese viaje nomás es no hay silla para sentarse. Es una tablita que atraviesa la canoa, una tablita y la tablita baja. Imagínense, tengo las piernas largas, miren. Entonces sentarse casi en el piso. Y no tiene mucho espacio, está con las piernas dobladitas, todo dobladito, y aguantarse horas viajando ahí, y casi en el piso, ¿no? No es como una silla que está sentado más, todavía algo se puede acomodar. Y llegando allá no conocen cama, no conocen colchón, no conocen puerta, nada de eso. No hay, o sea, el concepto de puerta no existe en ese lugar. Uno no puede predicar, Jesús dijo, yo soy la puerta, que por mí entrar y será salvo, pero dice, ¿y qué es la puerta? Ahí no hay puerta en ningún lugar, ¿no? Y las casas, que llamaríamos casas, son simplemente una plataforma larga, elevada, porque el río cuando se desborda, entonces va llenando todo eso, entonces tiene que hacerlo elevado para el tiempo de las lluvias. Y esa plataforma sirve para todo. Ahí cocinan, ahí conversan, ahí todo, ¿no? Y en la noche duermen ahí. No hay divisiones, no hay cuartos, habitaciones, no hay, ¿no? Y lo que es baño, bueno, ese mejor después hablamos, ¿no? Y para ducharse, el río. Y ya para algunos, bueno, ahora han hecho como decir, un medio cerrado en forma de C, o sea, no completan el cuadrado, ¿no? Una forma de C y abierto en un lado. Abierto, no hay puerta. Entonces, si quieres bañarte, ya sabes, ¿no? Entra y...
Es complicado. Y en la noche para dormir, bueno, por lo menos dormimos en tablas, porque el piso no es de este material que hacemos en las ciudades, sino es de las maderas que ellos tienen, que ellos consiguen. Y con eso hacen su piso. Y sobre eso dormimos. Hasta ahorita, hasta que me duele, pero es así. Ahora, yo me imagino a Pablo, ¿no? Entrando a un lugar, entrando a otro, y viajar y todo eso. Porque hoy en día dice, uy, viajar, qué rico, ¿no? Van conociendo aquí, conocen por allá, wow, se toman fotos para el Face y todo. Muy chévere, ¿no? Parece todo muy bonito, pero cuando usted está constantemente yendo y viniendo, ¿no? Y haciendo eso, entonces hay un desgaste. Hay un desgaste ahí, ¿no? Y ya, pues cuando uno ya no tiene 15 años, sino al revés, entonces ya es distinto también, ¿no? ¿Ve? Entonces, pero de que es hermoso, o sea, ese gozo nadie se lo quita, ¿no? ¿Verdad? Entonces, pero hay eso, pues. Entonces hay que mantenerse activo, aunque eso nos consuma tiempo, energía, desgaste, qué sé yo, lo que sea, ¿no? En tu economía. Pero manténgase activo sirviendo, hermano. Manténgase activo, ¿sí? ¿Ya? Acuérdense del tiburón que les hablé antes de comenzar esto. Está bien. Número 2, segunda característica que encontramos aquí en el ministerio de Pablo, es que él era un hombre de Dios productivo. Voy a decir siempre un hombre de Dios, ¿ya? Porque no era solo un hombre, sino que era un hombre de Dios. Primeramente, era un hombre de Dios siempre activo, versículo 1. Ahora, versículos 2 y 3, encontramos que era un hombre de Dios productivo. Productivo quiere decir que produce, ¿no? Que produce, que está activo, pero produce, haciendo algo bueno, algo útil, algo de beneficio. Entonces, versículos 2 y 3 dice: y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer. Esos son los famosos que más adelante, la Biblia dice, el mismo Pablo dice Priscila y Aquila. Miren que le cambia el orden. Más adelante dice Priscila y Aquila. Priscila era la mujer. Y el hecho de ponerle de primero es que da como a entender como que era la mujer la que tenía la prioridad, la primacía en el ministerio, ¿no? Priscila y Aquila. Entonces acá nos encontramos a ambos. Dice que habían venido de Italia recientemente, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Este emperador había dado un edicto que todos no querían que hubiera ningún judío, ¿no? Nada, ningún judío en Roma. Eso es segregación, ¿no? Eso es lo que se llama racismo cultural, etnográfico. Entonces, versículo 3 es ahí, ¿no? Y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos, ¿cuál era? Hacer tiendas, o sea, fabricaban carpas, ¿no? Tiendas para... Ok, y los judíos que constantemente tenían que hacer como se llama, la fiesta de los tabernáculos, o la gente que en ese tiempo se trasladaba, así que era algo muy bueno, ¿no? Un oficio bueno que producía. Entonces, ¿qué vemos acá en Pablo? Que era un hombre de Dios productivo, es decir, no dependía de tener digamos que alguien le diera un dinero. De hecho, él mismo dice, cuando salía, ¿verdad?, a hacer el ministerio, nadie se preocupó de nosotros, tan solamente ustedes, estaba escribiendo a los hermanos de Filipos, ¿verdad? Nadie más. Entonces Pablo aprendió que no depender de una organización, no depender del hombre, sino, de hecho dependía de Dios, pero también él trabajaba, él se esforzaba, él producía sus propios ingresos. En algún momento él llegó a decir, ¿verdad?, y para todo lo que hemos necesitado, ¿verdad?, estas manos me han servido, no solamente a mí, sino para todos los que están conmigo, ¿no? Entonces Pablo trabajaba para él, para sostener el ministerio que estaba desarrollando por causa del Señor. Miren el corazón de Pablo, hermano. Él no dijo, bueno, si no me pagan, no voy. Si no me dan para los pasajes, no voy. Si no me aseguran una buena ofrenda, no voy. No, aquí nos está enseñando que el ministro, ¿verdad?, no depende del dinero para servir. No depende de que alguien tenga que estar contribuyendo, sino que él aprendió en su propia experiencia, y esta es su experiencia personal, ¿verdad?, que era Dios quien le proveía, pero él tenía que esforzarse en trabajar, en hacer algo productivo. Amén. Entonces ocupaba el tiempo entre el ministerio y el trabajo, ¿verdad? Eso es lo que hoy en día se llama en las misiones, era un ministerio bivocacional, ¿no? Que es de doble, ambos,
que quiere decir que por un lado hacían la labor misionera, la labor ministerial, y por otro lado la labor productiva, el trabajo que respaldaba en la economía para seguir, para continuar con el ministerio que Dios le había llamado. Eso está bien, ¿no? Eso está bien, porque entonces una persona, al no depender de otros, imagínense si la ofrenda, si la ayuda se corta y uno depende solo de eso, ¿no? Hay gente que deja de servir porque ya no está recibiendo. En cambio, si uno aprende a depender de Dios produciendo su propia economía, entonces siempre va a continuar sirviendo a Dios. ¿Amén? Muy bien, entonces número 3, tercera característica del ministerio de Pablo, era un hombre de Dios persistente, versículo 4, y discutía en la sinagoga todos los días de reposo. ¿Cuál era el día de reposo para los judíos? Los sábados. ¿Y qué hacía en la sinagoga? Dice, persuadía a judíos y a griegos. Discutía y persuadía a judíos y a griegos. Entonces, todos los días de reposo, o sea, todos los sábados sin falta, ¿verdad? Aunque tenía, quiere decir que era un hombre organizado también. O sea, tenía sus días para trabajar, para producir, tenía sus días para servir, para viajar, y todos los sábados, donde estuviera en Atenas, estuviera en Tesalónica, estuviera en Corinto, como ahora, entonces, él, ¿qué cosa hacía? Cada sábado, fielmente, persistentemente, constantemente, iba a la sinagoga porque tenía una misión. ¿Amén? Estaba enfocado en esa misión. Entonces, era persistente en su misión de predicar el Evangelio, ¿no? Y por eso, de manera planificada, organizada, decía, todos los sábados yo voy a predicar, ¿no? Todos los sábados. ¿Qué les parece? ¿Cuál es su día que ha designado usted para predicar el Evangelio? Ese es un ejemplo, ¿no? Porque aquí Pablo estableció un día para predicar. Entonces, si tomamos como ejemplo, si la Biblia es nuestro ejemplo, entonces este debe ser un principio para nosotros. 7 días tiene la semana, y así como 6 días se trabaja y un día es dedicado al Señor, sería bueno también dedicar un día, ¿no? Un día, a ver, los días martes, los días jueves, o todos los domingos, qué sé yo, ¿no? Entonces, ese es el día que voy a predicar el Evangelio, ¿no? Y aquí se está hablando de, no de predicar tanto para la iglesia, sino en el sentido de dar testimonio de Cristo. Lo que llamaríamos evangelizar. ¿Amén? ¿Amén? Porque algunos pues pueden predicar en una célula, en una comunidad, en una casa, en una reunión familiar, en un culto, en un templo, una reunión de jóvenes, etcétera, de mujeres, qué sé yo. Pero aquí se está hablando de predicar el Evangelio, es decir, evangelizar, dar testimonio de Cristo. ¿Amén? ¿Ya? Entonces, a ver, pensemos, para que no solamente recibamos la palabra, sino la apliquemos, la ponemos por obra. ¿Qué día usted se pararía para predicar el Evangelio? ¿Qué día? A ver, ya eso es personal, ¿no? Entonces, número 4, cuarta característica de Pablo, es que era un hombre de Dios apasionado. Un hombre de Dios apasionado. Versículo 5, y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por completo a dormir porque estaba cansado ya de tanta trabajo, ¿no? Tanto trabajo. Se dedicó de lleno a dormir y a descansar. ¿Así dice su Biblia? No, claro que no, ¿no? ¿Qué dice acá? Pablo estaba entregado por entero, ¿a quién? Eso, a la predicación de la palabra. ¿Ven? Testificando a los judíos que Jesús era el Cristo, o sea, evangelizando. Esta predicación es el evangelismo, anuncio del evangelio, ¿no? Testimonio, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Y mire, observe que dice entregado por entero. Por entero. O sea, realmente Pablo tenía una pasión que lo movía a hacer, ¿no? Un hombre apasionado. Una persona apasionada es una persona que, hermano, no mide, ¿verdad?, lo que puede dar. Se da con todo, todos sus recursos, toda su energía, toda su vida. Está dispuesto a dar la vida entera por una causa, ¿verdad? Está apasionado. Ahora, hay que entender bien, hay que dirigir bien la pasión de un hombre o una mujer de Dios. La pasión no debe estar dirigido tanto al ministerio. En realidad, el secreto de la pasión de Pablo era su pasión por Cristo.
Él amaba a Cristo, amaba a su Señor, estaba apasionado por su Señor desde el día que se encontró con Él en el camino a Damasco. Eso evolucionó, cambió completamente, ¿verdad?, su concepto y su forma de vivir. Pablo, la primera pasión que tuvo fue por Cristo, y a causa de esa pasión con el Señor es que tenía pasión por la misión que Él había encomendado. Entonces, ¿sabes? Si nosotros no enfocamos así, hay mucha gente que comienza como digamos, con mucha fuerza, con mucho vigor, con mucha energía, con mucho ánimo, con toda la pata, como dicen por allá, ¿verdad? Pero después de un tiempo como que la batería se le desgasta, ¿no? Te ponen ahora que tuvimos juguetes, un juguete nuevo, le ponen la batería nueva, y al principio, pilas, ¿no? Corre para aquí, corre para allá, todo chévere, ¿verdad? Pero las baterías tienden a desgastarse. Y cuando se desgasta ya va más lento, más despacio, hasta que finalmente ya no avanza. Ese es el problema de muchos. Cuando enfocan la pasión en la obra que están haciendo, en el liderazgo que tienen, en el ministerio que tienen. La verdadera pasión debe ser dirigida primeramente hacia nuestro Señor. Entonces, cuando vamos al Señor, encontramos en Él, pues ¿cómo diríamos? Como recargarnos, ¿no? Conectarnos, renovamos nuestra fuerza en el Señor, ¿no? Nos fortalecemos en Él. Por eso la clave, si quieren llamarlo así, para permanecer siempre constantes, firmes, no solo en el servicio a Dios, sino en la vida cristiana, es mantener la pasión constante hacia Cristo. Y si mantenemos esa pasión, esa relación con el Señor, entonces seguiremos siempre constantes y no tendremos las baterías bajas, ¿verdad? Por eso que el Señor dijo, separados de mí, como decir, desconectados de mí. Voy a decirle una versión amplificada, popular, la versión Daniel Chávez. Si no se recargan en mí, entonces van a perder fuerza, van a perder energía, ¿verdad? Y no van a lograr continuar en la obra que los he llamado a hacer. Separados de mí, nada podéis hacer. ¿Entendemos? O sea, la clave es estar en Él, permanecer en Él, mantenernos conectados a Él. En la medida que hacemos eso, hermanos, entonces mantendremos la pasión en lo que hacemos. Entonces pasará un día, pasará una semana, pasará un año, 20 años, 30 años, hasta que venga el Señor y seguiremos constantes. Y no disminuirá el amor, la fuerza, la entrega, la pasión con que hacemos las cosas por el Señor, porque nos mantenemos unidos, en constante, en contacto con el Señor. Amén. Muy bien, entonces el número 4, su verdadera pasión era Cristo, por quien vivía, servía y aún daba su vida entera por Él, como lo vemos. Número 5, otra característica en el ministerio de Pablo es que era un hombre de Dios práctico. Vamos a leer versículos 6 al 8. No me gustó mucho esta palabra práctico, quizás algunos preferirían usar más la palabra pragmático, pero eso sí estoy menos de acuerdo. Ahorita lo voy a explicar. Versículos 6 al 8 dice: pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, yo limpio desde ahora me iré a los gentiles. Yo limpio desde ahora me iré a los gentiles. ¿Qué había pasado? Que estos judíos se estaban oponiendo como siempre, hasta levantaron blasfemias. Entonces ya Pablo como que se cansa, ya se satura de eso y dice, ya estoy hasta aquí, ¿no? Ya es el colmo, ya. O sea, le estoy predicando la palabra para que conozcan la verdad, para que se den cuenta que el Mesías, el verdadero Mesías, ya vino y es Jesús, el Cristo, y aún así ustedes no quieren recibir, ya, me cansé, hasta ahí nomás, como que todo tiene un límite. A partir de ahora dice, yo estoy limpio de... Cuando dice yo estoy limpio, quiere decir estoy limpio de vuestra sangre, en el sentido de que ya no soy culpable por cuanto les prediqué, les anuncié, ustedes no quieren aceptarlo, no quieren recibir, no quieren oír, así que no es mi culpa. En ese sentido quiere decir, estoy limpio. ¿Okay? Entonces desde ahora me iré, ¿a dónde? A los gentiles. Curioso, ¿no? Porque ¿a quién le había mandado el Señor? ¿A dónde le había mandado el Señor? ¿A los judíos o a los gentiles? ¿A dónde le envió el Señor a Pablo? ¿A los judíos o a los gentiles? A los gentiles. ¿Y a dónde estaba más enfocado hasta ese momento su ministerio? Donde quiere que yo iba más a los judíos. El Señor le dijo, ve a los gentiles, ahí te envío, como leímos al principio. Y creo que gran parte de los problemas que tuvo Pablo, la oposición, la persecución y los golpes que recibió, en gran parte fue porque Dios lo mandó a los gentiles y él estaba con los judíos
Es como que el Señor estaba diciendo, como el tiburón, ¿no? Yo te mandé para otro lado, no aquí. A ti te envié a los gentiles, porque Pedro era para los judíos. Y a ti te mandé a los gentiles, como diciendo, ¿qué haces ahí? Mira, mira, no hay mucho fruto, la gente se resiste, no quieren, no obedecen. Pero cuando Pablo decidió ir a los griegos y a los gentiles, ¿verdad? Esa es la forma de decir, ahí encontró inmediatamente una cantidad de gente que se convertía, aceptaba a Cristo, montones de gente. Mientras que con los judíos como que no, se resistían, rechazaban, se oponían y blasfemaban. ¿Verdad? Cuidado, ¿dónde estamos enfocando? Aún haciendo la obra del Señor, haciendo, y si ve que no hay fruto, si ve que no hay avance, no hay resistencia, la gente no recibe, no acepta, no vaya a ser que estás haciendo algo que tú quieres persistir por tu propia voluntad, pero que Dios no te ha mandado a hacer. Aún haciendo la obra de Dios podemos estar en contra de la voluntad de Dios. Y por eso no hay bendición, por eso no hay fruto, ¿no? Y tenemos que ser redirigidos, reenfocar, ¿no? La labor, el ministerio, el servicio, ¿no? Y aquí lo vemos, ¿no? Miren, y entonces, versículo 7, y saliendo de allí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. ¿Ves qué sucede? Cuando sale de ahí, llega a otro lado, predica y inmediato hay fruto. Antes de eso, oposición, blasfemia, resistencia, pero acá predica y el principal acepta, ¿no? Y muchos de los corintios, y los corintios eran griegos, eran gentiles, y muchos, oyendo, creían y eran bautizados. ¿Ven? En el momento que Pablo reenfoca a su ministerio a donde específicamente Dios le había enviado, comenzamos a ver los frutos nuevamente en su ministerio. Entonces, otra cosa que podemos encontrar aquí sobre el asunto de ser práctico, ¿no? Práctico en el sentido que él vio que por aquí los judíos no lo recibían, no lo aceptaban, no oían su mensaje. Encima de eso, blasfemaban, le perseguían, le golpeaban. Entonces, no, ya, hasta aquí nomás. Digo, si aquí no hay fruto, si aquí no pasa nada, ustedes no quieren, muy bien, entonces vamos para otro lado. Vamos para otro lado, ¿no? Y creo que Dios estaba detrás de eso también, de alguna manera, permitiendo, ¿no? No es que Dios quisiera que le hagan algún daño a Pablo, pero permitiendo para que él recordara que había una misión específica que le había dado, que era ir a los gentiles. ¿Ok? ¿Ya? Entonces, vemos aquí. Entonces, hay que, en el buen sentido de la palabra, ¿ya? No me gusta mucho este calificativo de ser práctico, pero en el buen sentido, de ser práctico es, usted ve que algo no está funcionando. Usted sabe que está ahí una, otra, un mes, un año, un tiempo, ¿verdad? Está dándole tiempo, energía, gasta dinero, todo, ¿no? Y no produce. La pregunta es, ¿estoy en la voluntad perfecta de Dios? ¿Está Dios respaldando esto o no? ¿O solamente es mi deseo personal, que aunque bueno, pero quizás no sea el lugar específico que Dios quiere que yo sirva, ¿no? En esta área de ministerio, en esta labor, ¿no? Y encontramos a Pablo en esa situación, cuando él ya como que reacciona y dice, no, ok, ya, ni modo, ya intenté, procuré, hasta casi me cuesta la vida varias veces y aún así esta gente no reacciona, muy bien, hasta aquí nomás, aquí, a partir de ahora, dijo, me voy, ¿a dónde? A los gentiles, que era exactamente donde Dios lo había enviado, ¿no? A veces Dios permite también esas situaciones como para reencaminarnos al lugar donde quiere que estemos sirviendo, ¿no? Ya, muy bien. Entonces, otro. Número 6. Pablo era un hombre de Dios con respaldo de Dios. Era un hombre de Dios con respaldo de Dios. Versículos 9 y 10. Entonces, el Señor dijo a Pablo en visión de noche. De noche. Probable que se haya quedado dormido y Dios se le presenta en sueños, es probable, es una visión de noche. Y le dice así, no temas, sino habla y no calles. Porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Pablo no lo sabía. Y si el Señor se le presenta para decir no temas, es porque seguramente se prendió algún temor
Pues es lógico, ¿no? Como ser humano, ¿verdad? Si los judíos le están persiguiendo y quieren matarlo, le están acechando su vida, ¿verdad? Y entonces, claro, como ser humano, uno no puede decir que no sienta algo ante el peligro de muerte, ¿no? ¿Verdad? Sin embargo, el Señor, que está siempre cuidándonos y que nos prometió estar con nosotros todos los días, viene a Pablo en una visión y le dice: ¿sabes qué? No temas, pero además de eso, no calles. Por lo mismo que no debes temer porque estoy contigo, no debes callar, porque yo te respaldo, estoy contigo. Y además, para que sepas, tengo mucho pueblo en esta ciudad. No dijo tengo algunos, dijo tengo mucho pueblo, ¿no? Y ahora, esto es un poquito interesante de entender, porque la Biblia no habla de que había muchas iglesias en ese lugar. Para ese tiempo apenas estaba el evangelio expandiéndose apenas. Entonces, es como que Dios ya había ordenado a algunas personas para la vida eterna, como dice la palabra, ¿verdad? Tenía destinados a aquellos que iban a ser parte de su iglesia, ¿ven? Entonces, quiere decir, o por lo menos lo entiendo así, no es necesariamente significa que había un montón de cristianos ya en una cantidad de iglesias, sino que había gente a los cuales Pablo iba a llegar a predicarles el evangelio y estaban ya listos para recibir esa palabra, y en algún sentido dentro de la visión de Dios, que para Dios no mira el pasado, presente, y sino lo ve como todo algo ya hecho, terminado. Para Dios ya tenía un pueblo, ¿verdad?, en ese lugar. Es como cuando Dios le dijo a Israel que tomara posesión de la tierra prometida. Para Dios ya se los había dado y ellos como que ya lo tenían para ellos, pero tenían que pasar, ¿verdad?, el Jordán y entrar y todo eso. ¿Me explico? ¿Verdad? Entonces había mucho pueblo, pero un pueblo esperando ese mensaje que venía por boca de Pablo. A veces llegamos a algún lugar, llegamos a un hogar, llegamos en cualquier situación donde creo, acá esta gente es como, me acuerdo que allá por el norte, en un lugar muy al norte del país, hay un caserío que se llama El Bendito. El Bendito, sí, ¿verdad? Y ese lugar que se llama El Bendito, y uno dice: wow, qué lindo nombre, ¿no? Porque ya El Bendito, que por algo le habrán puesto, ¿no? Y habrá muchas iglesias, muchos cristianos. No, es el lugar donde hay la flor y nata de la delincuencia, los corrompidos, los inmorales, todos los maleantes, toda esa gente está lleno de ese lugar, y se llama El Bendito. Entonces imagínense, y uno va para allá y dice, ¿no? Una vez fui al sur, en una ciudad, y me dijeron: hermano, acá por uso van a perder el tiempo. Así nos dijeron, de entrada nomás, ¿no? Apenas estamos entrando a esa ciudad y nos dijeron: aquí van a perder el tiempo, aquí la gente es religiosa, es tradicional, no le importa el evangelio, rechazan el evangelio, son duros de servir y todas esas cosas que se dicen, ¿verdad? Imagínense con ese recibimiento de propios hermanos. Si así son los hermanos, entonces, como dicen, ¿qué hacemos acá? No, pues Dios nos envió, y creemos que si Dios nos envía, Dios va a respaldar, ¿sí o no, hermano? Sí. Así que en el mismo taxi dijo: no, acá es predicando de una vez. Y en el mismo taxi que nos estaba llevando, le predicamos de una vez a la persona, ¿no? Y la persona dijo: uy, y cuando yo le veo, las lágrimas se le caían. Digo: Señor, pues está llorando por su culpa, ¿no? ¿Pero por qué? Si yo estoy hablando de Dios, por eso nadie en esta ciudad, nadie me ha hablado de Dios hasta ahora. Me dice: y yo quiero conocer a Dios, y hasta ahora alguien me está predicando de Dios, y las lágrimas se le caían. Yo le dije: Señor, mire, mejor deténgase, yo le termino de predicar, pero mejor deténgase, porque si nos chocamos no le puedo seguir hablando de Dios, ¿no? Y se detuvo, y ahí en su mismo taxi el chofer recibió a Cristo, y en ese lugar, hermano, mucha gente aceptó al Señor, ¿no? A veces lo que nuestros ojos ven no necesariamente es lo que está aconteciendo, ¿sí? ¿Sí? En lo físico puede haber una realidad, pero en lo espiritual, si Dios nos ha dicho: estoy con vosotros todos los días, y si no estamos seguros de tener respaldo de Dios, entonces con toda seguridad algo de Dios va a pasar en ese lugar. Claro que sí. Aquí tenemos a Pablo como un hombre de Dios, que vemos que el respaldo de Dios iba con él. Había fruto en su ministerio, ¿ve? Entonces también hay algunos, ¿verdad?, hombres de Dios. Por eso lo puse así. También hay hombres de Dios que caminan pero sin el respaldo de Dios, quizás haciendo lo que Dios no les ha mandado a hacer. Sí son hombres de Dios, pero no hay un respaldo evidente de Dios en su ministerio, en su vida, ¿no? Tengamos cuidado que lo que hagamos, tengamos la seguridad que Dios está respaldando. El Señor se le presentó a Pablo y le dijo: mira, yo tengo mucho pueblo aquí, no temas, no calles, continúa anunciando el evangelio, ¿no?
Muy bien, creo que debemos decir como dijo Moisés: Señor, si tu presencia no va con nosotros, pues no nos muevas de aquí, no nos saques de aquí. Número 7. Era un hombre de Dios valiente por la causa de Cristo. Otra característica en Pablo es que era un hombre de Dios valiente por la causa de Cristo. Versículos 11 al 17. Entonces, ¿qué sucede en esta parte? Versículos 11 al 17. Dice: y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. Ya los judíos habían levantado, acechaban su vida para matarlo, como en otras ciudades lo habían hecho, iban detrás de él, ¿verdad? Y sin embargo, aquí vemos a Pablo que una vez que recibe, ¿verdad?, la palabra, la visión, o la palabra por medio de esa visión, cuando viene el Señor, le dice: no temas, no calles, y sigue anunciando. Entonces, ¿qué hace él? Se queda. Y no se queda por un corto tiempo. Aunque su vida peligraba, la Biblia dice aquí que ¿cuánto tiempo se quedó? 1 año y medio. 18 meses más se quedó en Corinto, a pesar de que, ¿verdad?, sabía lo que podía pasar contra él. Pero hermanos, dígame, ¿qué palabra de hombre, qué palabra de alguna persona sobre la tierra, por más poder humano que tenga, ¿verdad?, puede sobrepasar a la palabra de Dios? Si Dios ha dicho que nadie va a poner un dedo sobre ti, nada va a pasar. Así será. Amén. Por eso que David también dijo, ¿verdad?, Jehová es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Entonces, amén. Tenemos que aprender eso, hermano, ¿no? Entonces, cuando hacemos la obra del Señor, cuando caminamos con Dios, debemos estar seguros de lo que Él ha dicho: yo estoy contigo. Y a Pablo se lo volvió a decir: porque yo estoy contigo, ¿verdad? ¿Ya? Y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en este lugar. Entonces, eso nos da la confianza y debe producir en nosotros esa valentía, ¿no?, ese valor, como un guerrero, como un soldado firme que no abandona, ¿verdad?, que no deserta en la guerra, sino que se mantiene firme, leal, ¿verdad?, y cumpliendo la misión que se le ha encomendado. Aquí Pablo, lo vemos, se mantiene 1 año y medio adicional al tiempo que ya había estado en Corinto, ¿no?, valientemente. Eso es lo que debemos hacer, hermano. Dios ve nuestro corazón, hombres y mujeres valientes, decididos, guerreros, que dan el pecho, que están listos a dar la vida, aunque no tengan que morir, pero que están listos, que Dios sabe que su pasión y su vida es Cristo y la obra de Cristo. Amén. Amén. Así que en el caso de Pablo, las aflicciones causadas por la persecución, la agresividad, la resistencia de la gente, no lo detuvieron de continuar predicando la palabra de Dios. A veces no todos reciben con la misma libertad, con el mismo aprecio. A veces la gente rechaza, la gente se burla, la gente, qué sé yo, se mofa, hasta declaran males sobre algunos lo maldicen, ¿no? ¿Verdad? Pero qué problema, hermanos, qué problema si Dios está con nosotros, ¿verdad? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Sigamos anunciando, sigamos predicando. Amén. Amén. Ahora, número 8, y los últimos 2. Número 8, era un hombre de Dios enfocado en su misión. Era un hombre de Dios enfocado en su misión. Versículos 18 al 20. Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria. Y con él Priscila y Aquila. Y podemos tomarlo como otra característica, ¿no?, que sabía incorporar gente productiva a su ministerio. Esa sería otra característica también, porque ya vimos que incorporó a Timoteo, después a Tito y a Lucas. Ahora acá tenemos a Priscila y Aquila. ¿Notaron el cambio? El hombre es Aquila, que se menciona primero cuando los conoce, pero aquí dice a Priscila y Aquila. ¿Ya? Y el hecho de mencionar primero a la mujer da a entender como que ella era la que tenía el ministerio más desarrollado, qué sé yo, ¿no?, como que llevaba adelante. Y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea porque tenía hecho voto. Y llegó a Éfeso y los dejó allí. Y entrando en la sinagoga,
discutía con los judíos. Él no perdía tiempo, estaba activo siempre en la obra, ¿no? Acaba de bajar del barco, no va a buscar un hotel a descansar, él va a la sinagoga, ¿no? ¿A qué? A predicar el evangelio, discutir en este caso, ¿no? Los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo. Aquí en este caso, en Éfeso, la gente sí lo recibió con apertura, ¿no? Y les interesó tanto que le rogaron, o sea, no le pidieron, dice, le rogaron. Eso es como suplicar, ¿no? Insistentemente. ¿Qué le rogaron? Que se quedara. Hermano, para que usted le diga a alguien que se quede, es porque no solo le cayó bien, sino que hay algo bueno que trae esa persona, que beneficia, que bendice, ¿no? Y queremos que se quede, ¿verdad? ¿No? Una persona que no es de bendición, uno no va a decir que se quede, sino, hermano, le regalo su pasaje. ¿Cuándo se va? Yo le ofrendo los pasajes, hermano, no se preocupe, ¿no? Pero ya, creo que Dios quiere usarlo también en otro lugar, ¿no? ¿No? Pero para que alguien le diga que quiere que se quede es porque está siendo de bendición, ¿no? En este caso, ¿qué hace Pablo? Él nos dice, bueno, está bien, me quedo, ¿no? Gloria a Dios, qué chévere, qué lindo. Nunca me habían tratado así, ¿no? Qué bueno, puertas abiertas. No, dice la Biblia, mas no accedió. Y esto nos revela algo también importante en el ministerio, en el servicio de Dios. ¿Cuál es? Que él estaba enfocado en su misión. El Señor le mandó a hacer una y otra, y el Señor le mostraba, le revelaba. Entonces hay que entender la importancia de saber decir no a algunas invitaciones, aunque sean dentro del ministerio, dentro del servicio a Dios, o sea, dentro de las cosas buenas, porque aquí nos estaban invitando a hacer algo malo, algo que aún él mismo estaba haciendo, predicando la palabra, pero él supo decir no. ¿Por qué? Porque había un tiempo, había un lugar, ¿no? Para todo, ¿no? Como dice el sabio Salomón, ¿ve? Entonces Pablo, yo escribo acá, Pablo no permitió ser desviado ni gastar tiempo en aquello que Dios no le había permitido hacer, ¿no? O sea, hay que estar el tiempo que Dios nos demande, pero cuando se termina el tiempo es hora de partir. Miren, en Nicaragua en una ocasión me pasó esto. Me invitaron por 2 semanas para predicar la palabra, y en esas 2 semanas el Señor abrió las puertas y la persona que me invitó cuando yo llegué a ese lugar se había ido a otro país, así que yo no conocía, esa fue la primera vez, no conocía absolutamente a nadie en ese lugar, a nadie, ¿verdad? Nadie, ningún nicaragüense, primera vez que entraba a ese país. Y entonces, y de todo lo que él había agendado, lo único que yo tenía en la mano era la primera iglesia, la única iglesia. Y después de eso no sabía qué más hacer, porque no estaba la persona que me había hecho había organizado la agenda, digamos, ¿no? Así que dije, bueno, pues oramos y vamos a dar la palabra, porque aquí... Llego ahí y Dios obra en ese lugar, y entonces... ¿qué les puedo decir? El pastor de la iglesia le llamó a otro ministro y le dijo, quiero que me le haga una agenda para el pastor, pero que predique todos los días, porque es de tanta bendición, y hágale una agenda. Y entonces las 2 semanas se convirtieron en 2 meses, predicando cada día, de lunes a domingo. Lunes, martes, miércoles, domingo, más feriado inclusive, ¿no? Y cada día me hacían predicar 2 veces, 3 veces, 2 veces, 3 veces, 1 o 2 veces, prediqué 4 veces en un día. Para todos los que predicamos o enseñamos alguna vez, sabemos que eso es un desgaste que ya va más de lo natural. Uno puede predicar 1, 2, 3, 4 días, pero se le va acabando entonces, pero ya predicar 1 mes, 2 meses completos, 2, 3 veces por día, solo de Dios puede ser eso, ¿no? Y gloria a Dios por eso. Y entonces cuando terminamos los 2 meses, yo en un momento, en ese momento estaba desarrollando ese ministerio, no estaba a cargo de una iglesia en ese momento. Y cuando terminamos esos 2 meses, yo percibí en mi corazón que había cumplido la misión que Dios me había mandado hacer. Se terminó el tiempo y tenía que volver. Pero justo ahí entonces vienen unos hermanos, viene un hermano empresario que me estaba hospedando y me dice, hermano, no se vaya, ¿verdad? Más bien venga, tráigase a su esposa, a su hija, nosotros le pagamos todo para que los traigan, no se preocupe, ¿no? Y querían que los traigan. En vez de que me vaya, más bien querían que los traigan. Otro pastor viene y me dice, pastor, véngase, acá hay una iglesia que necesitamos, usted pastoree, véngase, y le pagamos también el viaje de su esposa, su hija, cuando esa Joanita era pequeña, ¿verdad? Y todo, y así, o sea, todo, en la obra de Dios, encaminado en la obra. Y como quien dice, asegurando ya todo, ¿no? Pero cuando Dios te dice ya no,
es ya no. Porque a partir de hasta ahí, Dios nos había ayudado, nos había respaldado. Pero cuando Dios te dice ya no, y tú quieres seguir, ¿me explico? ¿Qué va a pasar? ¿O qué no va a pasar? Lo que va a pasar es que vas a caminar por tu cuenta, por tu fuerza, por tu sabiduría, por tu humanidad. No estoy hablando de carnalidad, en tu humanidad. Y lo que no va a pasar es que ya no tenemos seguro el respaldo de Dios en lo que estamos haciendo, porque si Dios te dice ahora muévete y ve para otro lado, ve a otro lugar, entonces el respaldo de Dios va a ir mientras que vayamos con Él, ¿no? ¿Me explico? Cuando la nube de Dios se movía, la columna de fuego se movía, Israel tenía que seguir. Ahora Israel podía quedarse, pero la nube ya se había ido a otro lado, ¿cierto? Esa es la presencia de Dios. Entonces cuando Dios nos dice hasta aquí está bien, es el momento de entender, ¿no? Y Dios te dice muévete para acá, entonces hay que moverse, ¿no? ¿Se entiende o no? ¿Sí? Muy bien. Entonces esto es lo que Pablo comprendió, entendió en su ministerio, y entonces por eso es que era tan fructífero, estaba enfocado en su misión, ¿ya? Y aunque lo invitaron, lo animaron y todo lo demás, pero dijo no, ahí está bien, ahora sí es tiempo de partir. Dios lo había usado, ¿verdad? Por más de 18 meses, Dios bendijo mucho esa ciudad, a las iglesias, a los hermanos, y claro, ¿quién no hubiera querido que Pablo continuara, no? Si Pablo estuviera aquí un día, le diríamos, quédate, ¿sí o no? ¿No? Quédate 1 año, 5 años, hasta que Cristo venga, ¿no? Claro, pero no, tiene un tiempo, y le dice, ahora vamos para otro lado, ¿eh? Hay que aprender, a veces a decir no, por los planes de Dios, por estar enfocado en lo que Dios nos ha mandado a hacer. Y número 9, era un hombre de Dios dependiente de la voluntad de Dios. Era un hombre de Dios dependiente de la voluntad de Dios. Versículo 21 dice que Pablo se despidió de ellos. O sea, Pablo no accedió, sino que se despidió de ellos, diciendo, es necesario que en todo caso, miren, es necesario, sabía lo que tenía que hacer, tenía las prioridades bien establecidas, ¿no? No se dejó llevar por las emociones, oh, Dios está obrando aquí, uy, la gente está recibiendo, cuánto, no, gracias, pero ya tengo que partir. ¿Por qué? Porque es necesario. ¿Qué cosa? Que en todo caso yo guarde en Jerusalén. ¿Dónde estaba él ahorita? En Éfeso. Dice, pero tengo que ir a Jerusalén. Y debo guardar en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros. Y luego dice, si Dios quiere. Él no está diciendo por sí mismo, ya tengo agendado, tengo planeado, voy a volver, yo ya hice mis planes, así que en tal fecha, el 18 de octubre al 20, estoy con ustedes. No, él dice, si Dios quiere. ¿Qué significa eso? Sumisión, sujeción a la voluntad de Dios. O sea, si Dios quiere, si Dios lo permite, haremos esto, ¿no? Y si no, pues amén. Pero seguiré haciendo la voluntad de Dios. Y esto nos revela el corazón de Pablo, un hombre que dependía, ¿no?, del Señor y de su voluntad. Por eso creo que estas características que he mencionado son las que llevaron a que el apóstol Pablo desarrollara un ministerio de bendición, un ministerio con mucho fruto, un ministerio que realmente, ¿verdad?, ni siquiera en términos humanos fue de mucho éxito, porque él siempre vivió para hacer la voluntad de su Señor, ¿no? ¿Eh? Que eso quede en nosotros, ¿no? Si Dios quiere, si Dios quiere. ¿Amén? ¿Qué tal si nos ponemos de pie entonces para agradecer a Dios? Vamos a darle un aplauso a nuestros hermanos que nos acompañan en Facebook. Gracias, estamos retomando otra vez estas oraciones. Que Dios nos bendiga desde la Iglesia Cristiana Internacional Shalom en Lima, Perú. Bendiciones.